Hay silla que, para la gente que está ya de pie, hay sitio libre, buenas tardes, bienvenidos a esta presentación que tiene lugar, como ustedes saben, el Día del Libro, que es una semana rodeada de muchos acontecimientos literarios, algunos felices y otros tristes, como todos saben, teniendo que ver una cosa con Cortázar, me parece que cabe un recuerdo para Gabriel García Márquez, que ha dejado de estar entre nosotros físicamente, pero lo sigue estando y lo seguirá estando a través de su obra. Hoy presentamos un libro que es de Noemí Martínez Díez, que es las artes plásticas, las artes visuales en la obra de Julio Cortázar. Y antes de pasarle a los mayores especialistas y a la autora, quería decir dos palabras. Yo siempre tengo una tendencia a justificar las cosas para mí mismo y para los demás, ¿no? Entonces quería decir 3 o 4 palabras porque nos pareció que teníamos que editar este libro, ¿no es cierto? Primero por su autora, Noemí Martínez, es amiga de esta casa casi desde que desembarcamos en España, en el otro local, y fue asidua de los talleres que María Ángeles Fernández, que está a mi izquierda, coordinaba sobre los talleres de lectura de la obra de Cortázar, y además cumplió hace muy poquito 80 años, con lo cual esto no sé si es un error decirlo en el caso de una dama, pero yo creo que siempre tiene mérito, sobre todo cuando se lo lleva tan bien como ella, con lo cual realmente es una alegría para nosotros presentar un libro de ella. Pero en este caso tiene que ver con un escritor que es uno de nuestros escritores de cabecera, ¿no? por muchos motivos. El más obvio es que Cortázar indudablemente es una de las principales voces de la literatura en lengua española o castellana. Nosotros nos gusta pensar que la literatura en español es toda una, con diferentes colores. Normalmente se habla de literatura española y literatura latinoamericana. La literatura latinoamericana es una inmensidad también, pero todos compartimos la lengua, que es lo fundamental en la literatura, ¿no? La literatura es básicamente palabras y lenguaje. Eso es lo general que le cabe a cualquiera, pero en el caso particular de Cortázar, nosotros, ustedes saben que tenemos sello editorial, obviamente, si no, no hubiéramos editado este libro que presentamos hoy, y hemos tenido la oportunidad, gracias a la generosidad de una gran amiga nuestra, Aurora Bernardes, que además de haber sido la compañera de Cortázar durante muchos años, es la que se ha encargado de cuidar y difundir su obra cuando él, a partir de su muerte. Gracias a ella publicamos unos textos inéditos, 3 historias de cronopios y de famas, que se llamó de cronopios y de famas 3 nuevas historias, que eran textos que estaban acabados por Cortázar, pero que no se habían incluido en la versión en castellano del libro, incluso alguno había estado en la versión inglesa, en la versión inglés, mejor dicho, la traducción que hizo por Blackwell. Y bueno, gracias a Aurora, como decía, cuando hace 5 años, porque fue cuando se cumplieron 25 años de la muerte de Cortázar, presentamos ese libro. Y ese libro fue una inflexión dentro de nuestra producción editorial por varios motivos, porque a partir de él empezamos a trabajar con otro tipo de autores, se vislumbró diferentes posibilidades de diferentes tipos, por lo cual ese libro que editamos de Cortázar siempre será un punto de referencia para nosotros, y en cierta manera porque nosotros los que estamos en esta mesa no hemos conocido personalmente a Julio Cortázar, pero a los que estamos aquí en el centro hemos tenido la posibilidad de conocerlo mucho y de que sea una persona, digamos, muy cercana. Yo siempre digo que uno puede hacer un dibujo haciendo el contorno de la figura, o puede dibujar todo lo que está al lado y de última quede el contorno de la figura. Y en estos tiempos de trabajo hemos tenido posibilidad, bueno, ya decía, de conocer a Aurora y a muchos otros amigos y gente que ha tenido relación con Cortázar, con lo cual nos sentimos
digamos, una persona muy cercana. De hecho, una vez nos vinieron a preguntar si esta era la librería de los parientes de Cortázar. Digamos, a través de la sangre no lo somos, pero somos parientes afectivos. Además, nada más para, dentro de toda esa gente que ha dibujado, yo quería agradecer la presencia. Aquí por ahí atrás está Jan Andreu, un gran especialista en literatura hispanoamericana, que va a tener un diálogo el viernes, que fue amigo personal de Cortázar. Está Alejandra Bernardes, que fue sobrina de Aurora Bernardes y sobrina política de Cortázar. Toda esa gente y muchos otros que hemos ido conociendo nos ha dado una cercanía a Cortázar, más allá que su obra es una obra que genera cercanía, que realmente es un autor importante. Y con respecto a este libro, concretamente, yo creo que es un trabajo realmente muy interesante, porque es notable realmente, por más que uno haya leído Cortázar, no se da cuenta la cantidad de veces que Cortázar nombra artistas plásticos, compara personalidades con estéticas plásticas, y es un Mondrian, es un Vieira da Silva, además. Realmente uno, claro, como lo lee, es una cosa salteada, pero el trabajo que ha hecho Noemí realmente es apabullante ver toda junta la cantidad de veces que ha hecho esas referencias, y ella ha hecho un trabajo tomando esas citas de Cortázar, viendo qué relaciones le parecía que tenía con su literatura y con otros artistas. Y a nosotros nos interesó siempre, por eso la mayoría de nuestros libros están siempre ilustrados, nos interesa mucho esta relación entre la literatura y el arte. Y ya para terminar, yo creo que este libro es un libro realmente interesante, es un libro que abre muchas puertas, muchas posibilidades, se puede seguir investigando en cada uno de estos puntos mucho más profundamente que lo hace el libro, pero una cosa que nos interesa mucho, que no es un libro universitario en el sentido estricto, esos libros que son tan eruditos y maravillosos que son casi ilegibles para el público mortal. Y yo creo que eso no le hubiera gustado a Cortázar, que realmente la literatura las hacen los lectores, ¿no? Y no nada más los especialistas. Y es un libro que yo creo que sirve para cualquier persona, para cualquier lector de Cortázar, este libro lo puede leer, le va a resultar fascinante y lo va a movilizar a releer cosas de Cortázar. Para cualquier persona que quiera a Cortázar, y además para cualquier otro que quiera tomar uno de estos puntos también y profundizarlo mucho más. Con eso termino, solo voy a decirle para los que no lo saben, que lo debe saber casi todo, pero lo repito tantas veces que ya me canso hasta a mí mismo. Nosotros hacemos ediciones de tipo artesanal, realizadas de forma totalmente a mano, solo de 100 ejemplares, firmados y numerados por el autor, en este caso Noemí, que es esta. Por eso se ven, si ustedes van a ver, ese cosido a las japonesas no es profeso tan perfecto como el que ustedes pueden encontrar hecho por una máquina, porque todo lo que es las tapas, la impresión, la maquetación, el cosido, todo lo que tiene que ver con el libro lo realizamos aquí, más precisamente aquí arriba y a la izquierda. Así que bueno, nada más, con esto termino en el orden que hemos convenido así iniciáticamente. María Ángeles Fernández, que acaba, supongo que lo contará ella, pero casi viene desde Barajas aquí en este reencuentro con su patria adoptiva, que es Argentina. Así que ella va a ser la primera que va a participar, luego hablará Pablo y finalmente cerrará la autora. Muchas gracias. Bueno, gracias. Sí. El editor realmente merece un aplauso por haber hecho lugar en ese catálogo que ya es fastuoso, diría yo, porque es un catálogo absolutamente original, y me congratula que este libro, Noemí, forme parte de esta familia, digamos. Me cabe el honor, sinceramente, de conocer a Noemí desde hace ya muchos años, no sé cuántos, pero un montón de años, creo que desde el 2004, me parece, que es cuando primero abrimos los talleres de lectura de la obra de Cortázar en el otro local, que era pequeñito, que era un sótano, que era una cueva maravillosa, donde empezamos a gestar una lectura diferente, digamos así, de la obra de Cortázar, que se prolonga hasta ahora con ciclos, ¿no?, que ya retomaremos
porque este año sinceramente era propio dejar el lugar para otras celebraciones que Claudio, si después le preguntan, nos va a decir que aquí no se paran nunca. Y decía, me congratula ver el nacimiento de este libro, o verlo ya, digamos, vestido y adornado, porque lo vine a hacer paso a paso, ¿no? O sea, lo que Noemí aportaba en las sucesivas lecturas que hemos ido haciendo de la obra de Cortázar, y particularmente de Rayuela, a la que ella asistió con toda la paciencia cada vez, fue que cada reunión suponía para mí y para el resto de integrantes del grupo un enriquecimiento particular. Noemí es básicamente una artista y también ha sido, claro, profesora de Bellas Artes, ¿no? Entonces, con una erudición y una sensibilidad particular para determinada mirada que hicieron los artistas de diversas corrientes, que tocaban particularmente a Cortázar. Entonces, claro, una lectora como he sido yo desde pequeña de la obra de Cortázar, uno se encontraba con los autores, ¿no?, de otras cosas, por ejemplo, con los músicos, con los escultores, con los pintores, con otros escritores, y uno puede leerlo en el contexto y eso enriquece la propia obra, el diálogo de los, por ejemplo, los integrantes del Club de la Serpiente, ¿no?, que tanto hablan de jazz, como hablan de viajes, o como hablan de cultura, o como hablan de las nuevas propuestas. Pero el trabajo que ha hecho Noemí a lo largo de ese tiempo, y que sinceramente yo creo que en algún momento te sugerí, no sé si fue verdad o no, pero creo que yo le sugerí por qué todo eso que ella traía cada vez anotado con tanta delicadeza y tanta sutileza y tanta lucidez, porque ella lo veía como creo que lo quería Cortázar que lo viésemos, esos apuntes fueron transformándose en esto. Lógicamente ella lo trabajó más todavía después, ¿no? Y esta es una lectura muy notable, muy enriquecedora, de un aspecto de Cortázar que quizá él desarrolló todavía más a la sensibilidad que él ya tenía desde chico, porque era un hombre que le encantaban las imágenes, los dibujos, los libros de viajes, los mapas, todo eso que quizá fue configurando su imaginario. Cuando él se radica ya definitivamente en Francia, empieza a viajar mucho más. Ahora lo podemos ver en sus cartas, pero también en los libros, hace una anotación minuciosa de lo que va descubriendo en los distintos museos, ¿no?, o distintas galerías, pero sobre todo los museos. Y en esos itinerarios por el arte, como yo digo, uno ve cosas notables, como por ejemplo que deje registro de que cuando se instala en París en el año 51 y está en la Maison de la Argentine, en la ciudad universitaria, cada tarde, todas las tardes durante 6 meses, pero cada tarde se va al Museo del Louvre y cada tarde revisa una sala. Entonces en un momento dice, hoy acabé con los etruscos, ¿no? Entonces uno admira, ¿no?, esa voluntad, ¿no?, de apropiarse, ¿no?, de esa parte de la cultura desde el principio, ¿no? Y así va paso a paso repasando la sala del Louvre hasta que se lo sabe, ¿no? Y luego, lógicamente, luego se va a Brescia, pues lógicamente va a ver los Mantegna, en fin, hace un repaso por Italia atrás de los Mantegna o de los Caravaggio, o sea, y tanto como le gustaba, por ejemplo, la música instrumental o la música experimental dodecafónica, también tiene por supuesto su gran aproximación a los surrealistas y a los que experimentan con la pintura, o a los que empiezan a hacer otra clase de pintura a partir de Picasso. Y bueno, y todo eso Noemí, que nos lo va a repasar ahora, supongo, va a querer referirse ella a lo que más le haya llamado la atención. Para un lector que no está, digamos, entrenado, a lo mejor son nombres que suenan solo, ¿no? Pero bueno, uno luego se puede ir y detener en algunos y pensar por qué Cortázar lo pone en este contexto, ¿no? Y él nunca era gratuito, no era que lo hacía para decir, ay, este Cortázar, mira cómo viaja, qué culto es. No, siempre está al servicio del texto en el contexto adecuado.
Y así como Claudio mencionó antes, esa frase famosa que dice que la maga es un Vieira da Silva, ¿no? O sea, unas tonalidades violetas muy abstractas. En cambio él era un Piet Mondrian, ¿no? Un acabado cuadriculado Virgo, que también es el Lucas de las 7 cabezas de la hidra con las cuales se tiene que ir entendiendo, ¿no? Una cosa que me parece maravillosa es esta posibilidad que nos da Noemí ahora, porque no es que sea el único libro que ha abordado la obra de arte en Cortázar, pero es el que a mí más me gusta, porque es el que hace una lectora apasionada de un autor que también se interesa por las otras posibilidades expresivas y artísticas de cualquier persona. Él tuvo muchísimos amigos que no solo escribían, entre ellos, por supuesto, Claudio mencionado, García Márquez fue un gran amigo suyo, más amigo aún todavía fue Carlos Fuentes, con quien tuvo un diálogo exquisito, también, por supuesto, Vargas Llosa, y muchos otros, ¿no? Muchos otros, pero en los comienzos de Cortázar están los escultores. En Mendoza él tuvo una relación muy importante con pintores y escultores que después emigraron a Europa incluso, por supuesto con Tomasello, que ha muerto ahora en enero, que es el autor de La tumba donde él descansa, Julio Silva, ¿no? Que aparte de ser escultor fue el que modeló los libros como Rayuela o La Vuelta al Día o Último Round o Todos los Fuegos el Fuego, y luego por supuesto Julio Lepard, en fin, es infinita. Él tenía amistad. Bueno, hay un libro que sabéis, que está aquí por supuesto, que se llama Territorios, que es un homenaje que él hace a estos amigos suyos que evidentemente le incorporaron otra manera de ver el mundo a través del color, de la forma, de la imagen, ¿no? Que a mí me parece que es lo que hace a Cortázar tan rico, ¿no? en posibilidades expresivas, ¿no? Uno sabe que con Cortázar no se queda solo con el texto. Detrás del texto hay música, hay luz, hay color. Yo parezco acá un presentador de esto que dice la luz y el color. No, verdaderamente creo que el trabajo de Noemí nos trae eso a cuenta, ¿no? Tengo esta voz carrasposa, no por haber cantado muchos tangos, que ya quisiera, sino porque vengo sin dormir. Entonces, tomé un avión anoche, hora Argentina 22, y el viaje fue muy raro y no dormí casi, y entonces estoy casi así como entre dos mundos, ¿no? Entre dos mundos, no sé, estoy hablando seguro esta cosa que me pasa cuando estoy con los argentinos, donde soy argentina, y cuando vuelvo aquí vuelvo a ser española, pero me encanta porque vengo como de Cortázar, ¿no? Vengo de Cortázar, y me encantó que en las librerías de Buenos Aires, que recorrí todas las que pude en distintos lugares donde estuve, hay pilas y pilas y pilas de libros de Cortázar que están muy vivos, por suerte, en su literatura. Y eso es agradable, ¿no? Porque es un autor que lleva ya 30 años fuera del mundo, por decirlo así, pero sus libros siguen estando y nosotros leyéndolo, ¿no? Así que yo, nuevamente, Noemí, quería agradecerte este libro, que espero, y esto ya es, qué mala que soy, ¿no? Como buena editora, digo, ¿y ahora qué estás preparando? Porque yo querría que después de este libro ella publique también un trabajo que no sé si lo tendrá terminado, pero que por lo menos seguro lo tiene muy terminado en su cabeza, que es una lectura soberbia que nos hizo aquí desde ese punto de vista que ella también domina, de 62 modelo para armar, ¿no? Porque fue otro libro que leímos en los talleres, y yo comprendí ese libro gracias básicamente a la lectura que hizo Noemí, con su aporte y su gran conocimiento de los autores que creo que están detrás de ese texto de Cortázar. No sé cuántos, porque no les he contado, porque este libro ha tenido varias versiones. Yo empecé a leer una y luego sé que ella, como es lógico, ella es una verdadera académica, ella sabe trabajar un libro académicamente, pero lo ha hecho fácil, como dice Claudio, a pesar de que la calidad es elevada, digamos, porque ella sabe cómo se hacen esas cosas y sabe que un texto se trabaja, ¿no? Entonces este libro ha tenido varias lecturas, varias reescrituras, y este es el acabado, que espero que sea, vamos, ya fundamental para todos nosotros. Así que con esto nada más felicitarte, Noemí,
por ese tesón y ese buen gusto que siempre has tenido de poner algo más a los textos, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, yo también conozco a Noemí hace unos cuantos años, bastantes, 40 y muchos. Fue mi profesora de dibujo en el colegio y yo que en parte me dedico a temas de arte, de fotografía, de cine, en gran medida intuyo que fue gracias a Noemí. Creo, ¿no? Y que, no sé, yo creo que lo sabes, ¿no? Porque ella, cuando teníamos muy poca edad, que es decir, estamos hablando cuando yo tenía 12 años, 13 años, en una época además en Madrid, los años 70, que es decir, al final, en los años 76, 77, que realmente el ambiente de las galerías era pequeño, había pocas galerías, no había demasiadas exposiciones. Bueno, que decir, pues Noemí cumplía un poco el papel de persona que incluso entonces nos llevaba a ver galerías, a algunos alumnos, nos presentaba a la gente de las galerías y pudimos ver pues las exposiciones que entonces había, en las cuales creo recordar había bastantes, porque todavía estaba un poco la moda de artistas latinoamericanos. Recuerdo una, que no me acuerdo de quién era, pero sí me acuerdo de una que era un experimento que un artista había hecho en el metro de París, un proyecto que era que en los túneles poner señalética, señales de colores, para que la gente se distrajera mientras iba en el metro. No me acuerdo qué artista era, no sé si es un artista que era desconocido o no, pero sé que aquel proyecto, supongo que a un chaval de 12 años aquello le fascinaba. Bueno. Entonces, cuando me comentaste lo de que que habías hecho el libro, me enviaste el texto, lo leí, y me dijiste que si quería estar aquí en la mesa, yo pensé que por un lado tenía que hablar, es decir, de esa faceta tuya que para mí ha sido tan importante, para mí y para otra gente, es decir, digo así como paréntesis ahora, el Reina Sofía está preparando una exposición para otoño de una pintora que estaba en el colegio, que estábamos nosotros, en el Colegio Estilo, que era un poco mayor que yo, Patricia Gadea, y la que lo está organizando, la comisaria, es Virginia Torrente, que era compañera mía, que también iba en esas excursiones a las galerías que organizaba Noemí, o sea que 40 y muchos años más tarde, 40 años más tarde, es decir, podemos todavía acordarnos de eso. Bueno, entonces cuando me dijiste lo de Cortázar y las artes plásticas, un poco rebuscando en la memoria, rebuscando en los almacenes de papel, me acordé de una cosa de él que a mí me gustaba mucho y me sigue gustando, que es un cuento que publicó Cortázar con motivo de una exposición de Tapies, y tuvo Tapies, en la Galería Mae de Barcelona en el año 78, pero que fue reimprimido en, bueno, que es esto en concreto, es esto aquí, que todos podéis ver, y fue reimprimido en el año 80 con motivo de una antológica que tuvo Tapies en el antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo, y que fue encabezado, es decir, entonces era época de crisis económica, no había mucho dinero, no había mucha tradición de hacer exposiciones importantes en España, se hacía un poco con lo que se podía, y entonces en lugar de recurrir a catálogos bueno, costosos, que la mayoría creo que entonces incluso eran en blanco y negro, las reproducciones, pues en aquella época, que insisto, era una época de crisis económica, se imprimía este tipo de periódicos apañados, pero la mar de dignos, es decir, con colaboraciones importantes, de escritores importantes, en este estaban Pérez Ferré, estaba Alberti, Octavio Paz, y, insisto, era material muy digno, en una época que había mucho empuje, es decir, había poco dinero, pero había mucho empuje, cosa un poco es lo contrario de lo que sucede ahora en estos días. Y, insisto, este cuento, que es Julio Cortázar, Graffiti y Antonio Tapies, me gustaba mucho. Entonces, un poco me acordé y decidí un poco hablar de él. Es un cuento, yo no sé, ¿vosotros lo conocéis? Sí, claro. Sí. Es un cuento que a mí me gustó mucho, de hecho, incluso yo intenté, que nunca lo terminé, hacer un cortometraje en Super 8 pocos años más tarde, 2 o 3 años más tarde, que nunca fue terminado, pero un poco indica lo que me atraía. Y es, curiosamente, un cuento que habla de artistas, pero no de artistas conocidos, es decir, sino de artistas grafiteros, por decirlo así, pero con un tema muy involucrado en el fondo, en el arte
en la función del arte y al mismo tiempo que es una historia de amor. Es decir, es un cuento muy cortaciano, no sé decir cortaciano, pero muy de Julio Cortázar. Es la historia breve de dos personas en una ciudad anónima, pero con una represión policial muy grande. Es decir, estamos hablando de un cuento hecho en el año 78, con todo lo que significa la dictadura argentina entonces, en la cual está prohibido hacer cualquier tipo de pintada, graffiti, callejero, etcétera, etcétera. Y es contado en primera persona el encuentro de dos personas que se van comunicando, un hombre y una mujer, que nunca se cruzarán, que nunca se verán, pero a través de la comunicación, a través de los grafitis. Primero pinta uno de manera clandestina, porque de hecho no solo no pueden pintar, sino que no se pueden parar a verlo, es decir, tienen que hacerlo de manera más o menos amagada, escondida, sin que muestren interés por el propio dibujo. Entonces, como se van comunicando, uno primero hace un graffiti, después otro X días más tarde hace el complemento del graffiti, que a su vez el otro lo verá días más tarde, hasta que uno de ellos es detenido, ella en concreto es detenida, y desaparece. Y días, semanas o meses más tarde, no se sabe, a uno que le ha hecho, un dibujo que le ha hecho con la esperanza de que ella reaparezca y le conteste, le responda, efectivamente, un tiempo más tarde, ella hace otro dibujo complementario que es el último, es una especie de despedida porque ha sido torturada y nunca más va a poder, o no se atreve a volver a hacerlo. Bueno, entonces, insisto, este cuento a mí me ha gustado mucho, por hablar del arte sin hablar de artistas con nombres propios, y también porque para mí tenía una estructura, una especie de mecanismo que era muy similar a otra faceta que a mí me gusta mucho de Cortázar, que no lo ha tocado, pero lo conoces muy bien, que son los fotolibros, y la idea que tenía para Cortázar la función de la fotografía, que como sabéis Cortázar fotografiaba mucho, hizo fotolibros muy hermosos, con una idea más muy moderna del fotolibro, porque metía fotografías suyas, pero también añadía otras de autores conocidos, mezclaba con fotografías cogidas de periódicos o fotografías aparentemente anónimas, con una idea muy moderna de lo que se ha restauración años más tarde. Y para él, es decir, me acordé de esto porque para él la fotografía tenía un poco la función del cuento, y era como contar historias que el espectador tenía que complementar, como historias indeterminadas. Y si hay algo, un cuento de los que yo conozca, que representa bien eso en relación con el arte, es este. Bueno, entonces yo quería un poco el implicar estas dos cosas. Muchas gracias. Noemí, su participación nos va a dar una clase bastante didáctica, con lo cual la vamos a acompañar de imágenes. Así que nosotros nos desplazamos para ahí, encendemos la luz esa, apagamos la otra y... el señor que está allá, ahí... Ahí está. Bueno, antes que nada quiero decir que mientras esté hablando se van a proyectar imágenes de artistas visuales de las que se habla en este texto, acompañadas con las palabras de Julio Cortázar. Pero también en primer lugar quiero agradecer a Claudio y Raúl el haberme dado la oportunidad de editar mi texto. Muchísimas gracias, así como a María Ángeles, de la que tanto aprendí y que ha sido mi maestra en las lecturas de Cortázar, y a Pablo, del que fui su profesora y desde hace años amigos. Y gracias también a todos vosotros y vosotras que habéis querido acompañarme en este día. Os habéis preguntado el porqué de este libro en que se unen mis dos quereres, como son el arte y la lectura. Todo se inició para asistir a las clases de María Ángeles, como ella dijo antes, sobre Rayuela. Al releer este libro, me di cuenta de la cantidad de artistas visuales que Julio Cortázar cita, no solo de artistas también, sino que la lista es extensísima: escritores, filósofos, poetas, músicos, científicos, etc. Este ha sido el motivo por el que comencé a escribir sobre este tema, para indagar el porqué de ello. Luego proseguí releyendo Viaje al día en 80 mundos y Último Round. Pensé trabajar solamente con estos 3 libros, pero poco a poco lo fui aumentando con otros textos.
No quise hacer una larga lista con todos los artistas que nombra, por lo que he basado mi atención en la obra y vida de algunos de los artistas que Cortázar cita y su confrontación con la imagen visual. No desde un punto de crítica literaria ni epistemológico. Hice una selección de artistas a partir de distintas épocas o temas. De los artistas que Cortázar ha seguido siendo fiel al cabo de los años, desde sus primeros libros escritos en Argentina y luego en Francia. Si esto último puede haber cambiado su elección, he constatado que los artistas que más nombran los distintos años son Giotto y Picasso. Cómo incorporan las obras usándolos como metáforas y en descripciones. En esta selección también entran mis propios gustos, por artistas por los que nombro del grupo Cobra, artistas outsiders, latinoamericanos, los dadaístas y surrealistas, de mujeres artistas, a las que cita muy poco. He terminado remedando a los 3 Julios, de los que habla Cortázar en la Vuelta al Día en 80 Mundos, con un apartado sobre los 3 Pablos, que son Pablo Uccello, Paul Delvaux y Pablo Picasso. Finalizo el libro con Marcel Duchamp, que creo ha sido un referente de gran importancia en Cortázar para su concepción del arte. Borges dijo muy bien que toda literatura es autobiográfica, finalmente. Todo es poético en cuanto nos confiesa un destino, en cuanto nos da una vislumbre de él. Y aunque a Cortázar no le gustaba hablar sobre él mismo, lo ha dejado vislumbrar en sus escritos y novelas. En Diario de Andrés Fava, texto que decidió eliminar de su primera novela El examen, escrita en 1950 y publicada póstumamente por sus herederos, el personaje de Andrés Fava es su alter ego y uno de los protagonistas de esa novela. El texto está lleno de elementos autobiográficos y con respecto al arte y los artistas escribía en esos años, que solo le interesaban los primitivos y sus propios contemporáneos, los pintores Simone Martini y Guischia, y los músicos Guillaume de Mayor y Alban Berg. Del siglo XVI al XIX tengo la impresión de que el arte no está bastante vivo ni bastante muerto, escribe. Cortázar no volvió a nombrar a Simone Martini ni a Guischia, ni en Rayuela ni en otros libros, pero sí siguió pensando que del siglo XVI al XIX el arte no estuvo ni bastante vivo ni bastante muerto. Según René Magritte, el pensamiento se nutre de imágenes, o dicho de otra forma, la imagen es la que hace visible el pensamiento. Otro artista, Rauschenberg, dijo que cuando se lee uno tiende a pensar en imágenes, pero al mirar un objeto, nuestro pensamiento sobre él se lleva a cabo con palabras. La imagen pide palabras, y lo comprobamos en cómo muchas imágenes se han enriquecido con las palabras de Cortázar y de otros poetas. Porque como se pregunta el escritor Orhan Pamuk, lo que convierte en legendaria a una pintura, ¿es ella misma o lo que dicen de ella? Muchos artistas han creado sus obras a partir de la literatura. En libros de Raymond Roussel, como Impresiones de África, que indicó a Duchamp la línea que debía adoptar. Esta obra le ayudó enormemente en su expresión. Pensó que, como pintor, era mejor estar influenciado por un escritor que por otro pintor. Así como Locus Solus, que fue un referente en poetas y artistas de comienzos del siglo XX y actuales, como se mostró en una reciente exposición de Reina Sofía. La obra de los escritores sobrevive también en lo que con ella hacen otros artistas. La de Julio Verne ha dado pie a muchos otros textos literarios, pero ha tenido inesperadas prolongaciones entre algunos pintores. El mundo de la literatura se ha negado muchas veces a participar del uso de la imagen visual como lenguaje, quizá por considerarlo inferior al verbal o como respuesta a la superioridad que en la actualidad dicho lenguaje se dice que posee sobre la cultura de masas. Para Octavia Paz, a pesar de lo que piensan los engreídos críticos de pintura, casi siempre la poesía se adelanta y prefigura la forma que adoptarán más tarde las otras artes.
No es mi intención tampoco entrar en discusiones sobre la primacía de la imagen o del lenguaje. Creo que no hay que desmerecer el arte para engrandecer a la literatura ni viceversa. Mallarmé, Duchamp y Cortázar querían que fuera el mismo espectador, lector o mirón, los que descubrieran sus ideas, y eso es lo que he pretendido hacer. Por ejemplo, me extrañó la inclusión que hizo Cortázar de Paolo Uccello por una obra no muy conocida y de poca importancia, como es La profanación de la hostia, que cita en Rayuela. Cortázar tuvo que conocerla a partir de haber leído la obra de André Breton, Nazca, en la que cuenta haber recibido una postal enviada por Luis Aragón, desde Italia, de un fragmento de esa obra. Jean Cocteau también escribe sobre ella en Opio, libro que a Cortázar le entusiasmó al leerlo de joven. Otra de las cosas que he pretendido encontrar es si existe alguna correlación entre Cortázar y sus artistas preferidos, como Magritte, Picasso, Del Bogo o Duchamp. No puedo ni sé decir más palabras sobre él. Le quiero agradecer los ratos tan hermosos que me ha regalado al leer sus libros, los poetas, escritores, pensadores que me ha hecho conocer y leer al nombrarlos en ellos. También me ha hecho ahondar en la vida de algunos artistas visuales a los que solo conocía de nombre o por unas pocas de sus obras. En contagiarme su gran inquietud por conocer y escudriñar en otras materias que no eran las mías habituales. En hacerme reír con su literatura del absurdo, en relatar su compromiso por todas las injusticias, en su gusto por la música en general y el jazz en particular, en compartir con él el amor hacia los gatos, en compartir el amor y dolor hacia Latinoamérica, por enseñarme a dar la vuelta al día en 80 mundos, en suma, por su sabiduría en cómo vivir más plenamente con todos los sentidos. Por lo que finalizo con una frase que incluye Cortázar en La vuelta al día, en 80 mundos. Entonces, digamos como el gran macedonio, huyo de asistir al final de mis escritos, por lo que antes de ello los termino. La luz porque tan gentilmente la apagaron. Bueno, ahora le damos la palabra a alguno de ustedes si quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Yo, mientras que se animan, quería hacerle solo uno, por los que no lo saben, todas esas vitrinas que están plagando todo el local es el Museo del Escritor, que son objetos que han pertenecido a diferentes escritores de lengua castellana. Y Cortázar nombra, y Noemí también lo nombra dentro de los outsiders de Mark Bruce, a Jacobo Fitzman, que para los que no lo saben es un poeta argentino realmente muy bueno de la época de la vanguardia, que estuvo casi toda su vida en un manicomio y que además pintaba y hacía dibujos en los papelitos del psiquiátrico, del Borda y demás. Y hoy, por motivo del Día del Libro, incorporamos objetos de diferentes autores que no estaban incorporados y hemos incorporado un manuscrito de Jacobo Fitzman, que es realmente bonito porque además dentro de la tipografía que usaba cuando escribía los poemas era estética en sí mismo, ¿no? Modificaciones de tamaño, está arriba en la vitrina antigua. Así que bueno, nadie se va a animar a decir nada. Bueno, rompo el fuego yo porque quería agradecer a Pablo que lógicamente está perfecto que haya recordado lo de la fotografía, porque evidentemente Cortázar no pudo pintar, digamos, yo no recuerdo que haya hecho pintura. Dibujos constantes, ¿no? Y de hecho las cartas están llenas de dibujos, la famosa estrella que era el homenaje a Cocteau, la espiral que representaba, bueno, el devenir, el futuro y tal, y luego sí, reflexiones constantes al mundo de la pintura, incluso en los premios. Acuérdate cuando leímos sobre el famoso libro, sobre el famoso cuadro de la guitarra, ¿no? de Apollinaire.
Pero lo de la fotografía es importante porque él ha incorporado la fotografía en la literatura, ¿no? Y lo de graffiti es fascinante, primero por lo que Pablo, que aúna la crítica, digamos, a la realidad que le tocó vivir desde fuera, del 78, por la dictadura, y que deja plasmado de una manera muy terrible lo que es esa violencia que uno la ve, digamos, y que se ejerce en esa coartada expresión de la libertad, y bueno, a pesar de lo cual el amor pueda florecer, digamos, en ese sentido. Pero acordaros del cuento Las babas del diablo, ¿no? Que es el origen de Blue Up, ¿no? Donde Antonioni se queda solo con una escena, pero bueno, a partir de ahí es el fotógrafo, el voyeur, digamos, el que modifica el rumbo de la historia y el que hace que, bueno, el adolescente en ese momento se salve por esa vez. Pero bueno, y ese es el ojo del fotógrafo, y evidentemente él dejó cientos de fotografías de sus viajes y de lo que fue recogiendo, que ahora están en el Centro de la Imagen de Galicia, que es el sitio que eligió Aurora Bernández para depositar toda esa producción de Cortázar, y también filmada, ¿no? Que tenía una sensibilidad para el cine también. La imagen en movimiento también fue su pasión desde el principio, y en las cartas uno puede registrar la desesperación cuando quería ver una película y no se estrenaba en Chivilcoy, en el pueblo de la provincia de Buenos Aires, o en Bolívar, y tenía que esperar a llegar a Buenos Aires para ver ya sea Candilejas o, en fin, El Gran Dictador, ¿no? Pero quiere decir que la imagen ha estado siempre presente, y me encanta que él haya particularmente mencionado el tema de la fotografía, ¿no? Y que haya traído eso, que me da una envidia bárbara, y yo quiero uno. No sé cómo. No se puede encontrar. Mi colección. Yo creo que ya... Bueno, no te lo voy a robar, pero en fin. Así que bueno, los tenéis a los dos, y a particular a Noemí, que os ha traído, lo digo yo, ¿no? Sí. Aquí tenéis, si tenéis de Valder, recuerdo, lo que ha proyectado aquí y su contexto, ¿no? Entonces es un buen souvenir de esta tarde. Así que bueno, los tenéis. ¿Algún comentario o alguna cosa? Nada. Sí. Si no, tenemos que pasar al vino. Después siempre pasa lo mismo. Cuando rompemos fila vienen todas las preguntas. No sé, habría que... Yo siempre cuento una anécdota que me pareció. En una oportunidad tuvimos acá como invitado a Ricardo Piglia, que iba a filmar ejemplares y a contestar algunas preguntas que... Como siempre pasa esto, pues digo, vamos a poner la cosa más informal, no pongamos sillas, no nos sentemos, nada, nos quedamos así con la gente de pie, total, va a ser muy breve, luego se apoya en la mesa para... Faltó que hiciéramos eso para que pasaran los minutos preguntando, en nuestras piernas desfallecían, estaban una hora de pie y no dejaban de preguntar. Entonces yo nunca supe si esa era la cosa o era nada más que para jorobarme a mí que los dejé de pie o alguna cosa. Así que, bueno, nada. Chan, nada, está Chan Andreu, ¿no quiere decir nada? No. Vale. No puedo añadir nada, ¿no? Subrayar, digamos, la importancia de la imagen, del tratamiento de la imagen por Cortázar. Sí, es verdad. Es lo que decía María Ángeles, porque además hay libros, el tema de la modernidad, de libros como el que citaban a mí, como La Vuelta al Día en 80 Mundos, o Último Round, incluso con El Piso de Arriba o demás, es una parte interactiva que ahora se ve como algo modernísimo de que uno puede hacer a través de la web o digitalmente, y ahí uno compaginaba su página, ¿no? Y además, sí. No, lo que uno podría preguntarse para lanzar el debate, ¿no? Es la cantidad de autorretratos de Julio Cortázar. Y esto yo me preguntaría si es arte fotográfico o narcisismo. No sé. Yo creo que el autorretrato es donde el artista presenta su narcisismo, porque elige de qué manera quiere que el público lo conozca. Entonces selecciona qué aspecto, qué no aspecto tiene que presentar. Entonces yo creo que autorretrato y narcisismo está bastante indicado, ¿no? Sí, Si no, muchas de estas citas que hacían incluso se mezclan con otra característica de su obra, que es el tema del sentido del humor, ¿no? Que ahí era
charlas, como por ejemplo las van a ver, que no sé si la leyeron ahí, pero la de la plancha es magnífica. No me acuerdo dónde la cité. Está en la vuelta al día, Sí. sí. De la plancha de Man Ray. Es igual que la mía, dice una Que la señorita plancha con los clavos, que ¿no? va a la exposición y ve la plancha Man Ray con los clavitos, ¿no? Y entonces dice, pues es igual que la mía. Nada más que está pincha y la mía quema. Su realismo está. Bueno, Eso ya ha dado suficientes oportunidades, así que me voy a ver en la obligación de destapar el vino. de cerrar la sesión. Muchas gracias por estar. Ustedes son unos resistentes, no sé si denomine portador de la posibilidad, porque han resistido a una semifinal de la Champions con el Real Madrid jugando muy pocos metros de aquí, unos cientos de metros, con lo cual tiene mérito. Por lo menos en este grupito le hemos ganado al fútbol, lo cual es una sensación bastante rara. Así que nada más, muchas gracias y vamos a compartir un video. Gracias. Aquí tenéis esto que está verdaderamente Y el de la cámara, si quiere, o la recoge pronto, o peligra.